Muy bien, hermanos, Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Les saluda el pastor Johnny Zelaya desde El Salvador. Esperando estén ustedes bien y puedan estar disfrutando de estas enseñanzas bíblicas. Espero, hermanos, que me escuchen, ¿verdad? Y puedan, como les dije, disfrutar de esta enseñanza bíblica. Para ello vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde por la oportunidad preciosa que me concedes al estar ante tu presencia, darte las gracias por este tiempo maravilloso que nos concedes de poder estudiar la palabra, las escrituras y en especial el libro de Apocalipsis en esta preciosa tarde. Gracias por los estudiantes del Instituto de la Gracia que ya están conectados y los que se van a conectar. Señor, bendecimos tu nombre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En esta oportunidad vamos a tocar el tema, ¿cuál es el método correcto de interpretar la profecía? Ese es el tema de esta preciosa tarde. Y para ello quisiera que pudiéramos pensar en un pasaje bíblico de la Biblia que está, hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Dice la palabra del Señor. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Queridos hermanos, qué tremendo pasaje que Pedro nos está relatando en esta oportunidad. Los profetas admiraban, fíjense bien, la salvación. Admiraban la salvación que fue predicha por los profetas, predicha por Jesucristo, predicada en el Antiguo Testamento. Una salvación que los ángeles anhelaban saber acerca de esta salvación. Acuérdense que los ángeles nunca han recibido salvación. Los profetas fueron estudiantes de la palabra del Señor. Diligentemente indagaban, buscaban por sus propios escritos los que escribieron otros. Qué interesante, hermano. Cómo los profetas profetizaron. Profetizaron del nacimiento del Señor, el lugar llamado Belén. Profetizaron de los sufrimientos de Cristo en la cruz y también profetizaron de la gloria que vendría después de ella. Qué tremendo lo que los profetas hicieron, hermano. Lo único que ellos no profetizaron fue la iglesia. Ellos no, era un misterio, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Verso 12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Qué tremendo, hermanos. Lo que los profetas profetizaron. Jeremías,
escribió. Isaías escribió, ¿verdad? Y varios profetas profetas menores. Queridos hermanos, hay varios puntos de vista sobre la escatología. Bueno, algunos estudiosos creían que eran dos Mesías, ¿verdad? Uno que iba a sufrir y otro que iba a reinar. Ellos no entendieron esto, hermano. Pero con respecto al reino, hay varios puntos de vista sobre la escatología. Número uno, el premilenarismo. El premilenarismo enseña que Cristo retornará a la tierra para cumplir las promesas hechas a Israel acerca de un reino futuro en la tierra. Premilenarismo. Este es un punto de vista de la escatología. 2. Amilenarismo. Niega que habrá un reino futuro en la tierra, porque las promesas hechas a Israel ya están siendo cumplidas espiritualmente por la iglesia. Así creen muchos, como es el catolicismo romano. Ellos creen que ya hay en la iglesia se están cumpliendo, hermanos, las promesas hechas a Israel. Postmilenarismo sostiene que Cristo retornará después que el reino en la tierra haya sido introducido por la iglesia. Muy bien. Yo quisiera que ustedes entendieran estos términos. Pre es antes. A es durante y post es después. ¿Entienden? El postmilenarismo sostiene que Cristo retornará después de que el reino en la tierra haya sido introducido por la iglesia. Esto es con respecto al reino. ¿Me entienden? Nosotros somos premilenaristas, hermanos. Este es el correcto. ¿Verdad? Muy bien. Con respecto al rapto. 1. Pretribulacionismo, el cual sostiene que el rapto de la iglesia ocurrirá antes de los 7 años de tribulación en la tierra. Este es el punto de vista en escatología que nosotros creemos, los creyentes de la edad de la iglesia. Muy bien. O sea, hermanos, el rapto se va a dar aquí, miren. La iglesia se va antes de la tribulación. Aquí está esta rayita roja, nos indica que la iglesia, el rapto de la iglesia es antes de la gran tribulación, antes de los 7 años de tribulación. ¿Estamos? Muy bien, somos pretribulacionistas. Media tribulacionismo, el cual sostiene que el rapto de la iglesia ocurrirá en la mitad del periodo de los 7 años de tribulación en la tierra. O sea que los tribulacionistas creen que la iglesia va a ser levantada a la mitad de los 7 años. Cuando se terminen los primeros 3 años y medio, ahí va a ser levantada la iglesia. Creen, ¿verdad? Los media tribulacionismo. Muy bien. Preira. Arrebatamiento preira, el cual sostiene que el rapto de la iglesia ocurrirá a los 2/3 del periodo de 7 años de tribulación en la tierra. Estamos hablando más o menos este tiempo, miren. ¿Entienden?
Esta flecha roja nos indica el arrebatamiento pre-ira. 4. Post-tribulacionismo, el cual sostiene que el rapto de la iglesia ocurrirá después de que la tribulación de 7 años termine. Así creen ellos, ¿ves? Que la iglesia va a pasar por la tribulación de 7 años, la gran tribulación. Pues bien, tenemos, hermanos, tenemos el pretribulacionismo, que es el que nosotros sostenemos, ¿verdad? La iglesia va a irse antes de que venga los juicios de Dios sobre la tierra, ¿verdad? No vamos a pasar por la ira de Dios, por los juicios de Dios, ¿verdad? Muy bien. Acuérdese que los santos del Nuevo Testamento, o sea, los santos de la iglesia, van a resucitar en el rapto. Ahí van a resucitar. ¿Cómo lo sabemos? Primera Tesalonicenses 4:13 al 17. Ahí está. Los santos del Antiguo Testamento van a resucitar al final de los 7 años de tribulación y antes del reino milenial. ¿Cómo lo sabemos? Daniel capítulo 12. ¿Ya? Y los inconversos de cada época, de todos los tiempos, van a resucitar al final de los 1000 años, cuando se establezca el juicio del trono blanco, y estos inconversos van a ser lanzados al lago de fuego. Bien. Entonces hemos visto varios puntos de vista, ¿verdad? Varios puntos de vista. Muy bien. Hermanos, ¿cómo interpretar correctamente la Biblia? ¿Cuál es el método bíblico correcto de interpretar la profecía? ¿Qué se puede aprender de las profecías ya cumplidas? Bueno, número 1, que las palabras proféticas del Antiguo Testamento tenían que ser entendidas en una forma normal y gramatical. Normal es que leída y entendida como cualquier otro libro. ¿Me entienden? Las profecías ya cumplidas. Hermanos, no estamos hablando de eigesis. La palabra eigesis es que yo meto mi idea al pasaje. Eigesis. Yo meto mis propias creencias al pasaje. Yo pongo mis propias creencias dentro del pasaje. Eso es eigesis. Pero exégesis es que yo saco del pasaje, hermanos, lo que el pasaje nos quiere decir. ¿Me entiendes? De forma normal y gramatical. Ejemplos. El nacimiento de Cristo. El hecho de su nacimiento. Hermanos, tenemos Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre la simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La promesa de un Mesías. ¿Ya? ¿Qué iban a hacer? Pues bien, el método de su nacimiento. Veamos el método de su nacimiento. Cumplido literalmente, predicho en Isaías 7:14 y cumplido en Mateo 1:18 al 25. Vamos a leerlo. Vamos a leer Isaías 7:14. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Isaías 7:14. Dice así. Dice Isaías 7:14. Mire, hermano, ¿cómo fue predicho? Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá
y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Miren, predicho en Isaías 7:14. ¿Cuándo se cumplió, hermano? Literalmente. Vámonos a Mateo, capítulo 1, versículo 18. Mateo 1, 18. Dice la palabra del Señor. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Se da cuenta, hermanos? El método de su nacimiento. C, la nacionalidad de su nacimiento. Hermanos, la nacionalidad de su nacimiento. Bueno, vamos a ver la nacionalidad. Hermanos, vamos a leer Segunda Samuel, capítulo número 7. Segundo libro de Samuel, capítulo número 7. Versículo número 12. 7:12. Dice la palabra del Señor: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré, ¿qué dice, hermano? Su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Hijo de David, ¿verdad? Hermanos, ¿qué más vemos? El lugar de su nacimiento. Bueno, ya lo hemos mencionado. Miqueas 5:12 dice que tú, Belén Efrata, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será libertador de Israel. Miqueas está profetizando el lugar del nacimiento. ¿Entienden? Miqueas 5:12, ustedes lo pueden verificar. Pero también el cumplimiento está en Mateo capítulo 2, versículo 1. Dice la Biblia: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Aquí está el cumplimiento de Miqueas 5:12. ¿Me entiendes? Muy bien. Esto es, hermanos, en cuanto a su nacimiento. En cuanto a la muerte de Cristo. Hermanos, en cuanto a la muerte de Cristo. Veamos, por favor, el tiempo de su muerte. Hermanos, el tiempo de su muerte. Daniel 9:24 al 27. Está el tiempo de su muerte. Siguiente. La manera de su muerte. ¿Cómo iba a morir? Bueno, podemos ver, hermanos, en la Biblia, en el libro de los Salmos, en el capítulo número 22. Por favor, vamos a leer el Salmo 22, versículo 16. Salmo 22, 16. ¿Qué dice? ¿Qué está profetizado? Dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Imagínense, hermano, la manera de su muerte, lo crucificaron,
¿verdad? Lo clavaron, ¿verdad? El cumplimiento, aún está el cumplimiento. En Lucas 23:33. Veamos el cumplimiento. Lucas 23:33. Vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor, 23:33. Dice la Biblia. Y cuando llegaron al lugar llamado la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Crucificado. Lo clavaron, hermano. El precio de su muerte, bueno, usted sabe, hermano, que fueron 30 monedas de plata, ¿verdad? El precio de su muerte. Veámoslo en Zacarías capítulo 11, versículo 12. Estamos hablando de las profecías. Zacarías 11. Vamos a ver. Versículo 12. Dice la Biblia, Zacarías 11:12. Voy a leer. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Profetizado en Zacarías y cumplido en Mateo 27. Mateo 27, cumplido, hermanos. Veamos, miren las profecías, cómo tienen fin cumplimiento. Mateo 27, versículo 3 al 6. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Imagínense, hermano, profetizado las 30 piezas de plata en Zacarías 11:12 y cumplido en Mateo 27. ¿Qué más vemos? El proceso de su muerte. Miren, hermanos, el proceso de su muerte. Veamos el Salmo 69:21. El proceso de su muerte. Salmo 69:21. Dice la palabra. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Eso está profetizado en el Salmo 69:21. ¿Cuándo se cumplió? Mateo 27:34. Veamos Mateo 27:34. Dice la palabra del Señor. Vamos a ver si se cumplió. Mateo 27:34. Dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beber. Muy bien, aquí está cumplido. ¿Qué más? Vemos Salmo 22:18. Esto tiene que ver con repartieron mis vestidos. Salmo 22:18. Vamos a leerlo. 22:18. Dice las escrituras. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Profetizado en el Salmo 22:18. Cumplido en Mateo 27:35. Mateo 27:35. Cumplido. ¿Ya? Hermanos, cumplido. Oiga bien. Cumplido. Vamos a verlo. Veámoslo rápidamente. Mateo 27:35. Dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos y echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. ¿Qué les parece, hermano? Estas profecías cumplidas. Otra, Salmo 22:17. Salmo 22:17. Dice, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Vienen los huesos. Mateo
27:39. ¿Qué dice? Dice, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. ¿Bien, hermano? Profetizado, ¿verdad? Como las personas solo meneaban la cabeza, ¿verdad? Muy bien. Todo el proceso de la muerte de Cristo. Salmo 22:8 dice, se encomendó a Jehová, líbrele, él sálvele, puesto que en él se complacía. Miren, hermano, Salmo 22:8, cumplido en Mateo 27:43. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Bien, bien, ¿qué más? Isaías 53:12. Isaías 53:12. Veamos lo que dice Isaías 53:12. Profetizado. Dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vámonos a Mateo, capítulo 27, versículo 38. Vamos a ver, hermano, cumplimiento de esta profecía. Mateo 27:38. 27:38. Dice la palabra. Entonces, crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Bien. Derramó su vida hasta la muerte. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué se puede aprender de las profecías ya cumplidas? ¿Qué se puede aprender? 2. Que los pasajes proféticos del Antiguo Testamento a veces incluyen lenguaje figurado, pero que no debe interpretarse alegóricamente. Hermanos, hubieron muchos, podemos decir, padres de la iglesia que alegorizaron la Biblia. ¿Ya? Y voy a poner unos ejemplos. Génesis 3:15. ¿Me entiende? O sea, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Está hablando de enemistad entre la serpiente y la mujer, hermano. ¿Me entiende? Cuando la Biblia habla de mujer, es mujer. Cuando la Biblia habla de serpiente, es serpiente. No podemos alegorizar un pasaje, hermano, la Biblia. ¿Me entiende? Cuando habla de comer, es comer. Cuando habla de árbol, es un árbol. ¿Me entiende? Cuando habla de huerto, es un huerto. Eso es interpretar la Biblia de una forma normal. ¿Me entiende? Por ejemplo, algunos creen que el pecado de Eva fue el sexual. Eso es meter éigesis al pasaje. Eso es meter éigesis. Están tratando de buscar un significado oculto del pasaje. ¿Me entiende? Comer del árbol, del fruto que está en medio del huerto, no era algo sexual, hermanos. No, es un fruto prácticamente. ¿Ya? Por eso, hermanos, vemos varios pasajes. Por ejemplo, Apocalipsis 18:5. Vamos a verlo. Eso lo vamos a ver en el estudio de Apocalipsis, detenidamente. 18:5. ¿Ya? Dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Bueno, vamos a interpretar esto en su momento, ¿verdad? Hay varios pasajes, varios ejemplos. Apocalipsis 1:10. No se puede, hermanos, imagínense que dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor
Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Cómo? Vean, pero era una voz. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, miren, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Cuando vi, caí como muerto a sus pies, y puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que estuvo vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esto. Bien, ahora quiero decirles algo. La Biblia se interpreta a sí misma. ¿Entienden? Aquí está la interpretación. Verso 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, los mensajeros de las 7 iglesias. Y las 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Hermanos, la Biblia se interpreta a sí misma, a sí misma. Por eso hay una regla en mi instituto que estudiamos, que es la regla de interpretación de David L. Cooper, que dice así: cuando el sentido llano de la escritura tiene sentido común, no busque otro sentido. Por tanto, tome cada palabra en su significado primario, ordinario y usual y literal, a menos que los hechos del contexto inmediato, estudiado a la luz de otros pasajes relacionados y de las verdades axiomáticas y fundamentales, indican claramente lo contrario. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado para interpretar las escrituras. Cuando el sentido llano de la escritura tiene sentido común, no busque otro sentido. Esta es la realidad. Hay que tomar cada palabra en su significado primario, ordinario. Cuando la Biblia habla de cántaro, es cántaro, hermano. No estemos metiéndole una idea mía de su mente al pasaje. ¿Me entiendes? No, cuando la Biblia habla de hermano, la Biblia se interpreta a sí misma ella. Ella misma nos da la respuesta de la interpretación bíblica. A menos, ¿verdad? Dice aquí, a menos que los hechos del contexto inmediato, estudiado a la luz de otros pasajes relacionados. O sea, tenemos que buscar otros pasajes relacionados a lo que estamos estudiando para llegar a una conclusión correcta de las escrituras. Hermanos, si no nos vamos a equivocar en las interpretaciones bíblicas. ¿Entiendes? Cuando interprete profecía, número 1, tome las palabras en sentido normal y gramatical. ¿Me entiende? Sí, hermano. Tome cada palabra en sentido normal y gramatical. 2, la gramática tiene que ver con las palabras, ¿va? En qué tiempo, si es un verbo, si es un sustantivo, ¿me entiende? Normalmente tenemos que tomar las palabras, no meter, como les dije, mi idea al pasaje. Una vez me preguntaron a mí, pastor, ¿por qué hay tantas religiones? Bueno, la respuesta es por tantas interpretaciones, por las muchas interpretaciones que la gente tiene. Mucha gente interpreta la Biblia a su manera, ¿me entiendes? 2, considere el elemento literario que hace reconocimiento del lenguaje, si es figurado y simbólico, ¿me entiendes? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo soy la puerta. Ese es un lenguaje figurado.
Es algo simbólico. No se está refiriendo a una puerta en sí, se está refiriendo a la persona de Jesucristo. Jesucristo, que es el único medio para acceder a Dios. ¿Me entiendes? Sí, hermano. Hay varios pasajes que son difíciles de interpretar. Voy a poner un ejemplo. Apocalipsis 12 es un pasaje que lo vamos a ver en su momento. Pero veamos este pasaje. Apareció en el cielo, verso 1, una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Bien, ¿cómo vamos a interpretar este personaje que está aquí? La mujer. ¿Quién es la mujer? ¿Quién es la mujer? ¿Me entienden? Bueno, tenemos que, hermanos, estudiar este pasaje a la luz de otros pasajes para llegar a conclusiones correctas. Tenemos que tener mucho cuidado cuando interpretemos un pasaje. A veces nosotros lo interpretamos de una sola vez. Dicen mucho, bueno, los católicos dicen, esa es la Virgen María, dicen. ¿Ya? Otros dicen, son los adventistas. Y así, hermano, rápido se van. No, tenemos que estudiar, hermanos, cada palabra en su significado primario, ordinario y corriente. A menos, dice la regla de interpretación de David L. Cooper, que los hechos del contexto inmediato, estudiado a la luz de otros pasajes. O sea que tenemos que comparar escritura con escritura para llegar a conclusiones correctas. Por ejemplo, ¿cómo voy a comparar este pasaje? ¿A dónde lo puedo encontrar este pasaje? Bueno, si usted tiene una concordancia, usted puede ver dónde está este pasaje parecido a este. ¿A dónde lo encontramos? Bueno, está en Génesis 37, 6. Quiero que lo veamos, por favor. Solo estoy poniendo un ejemplo, no estoy aquí, ¿verdad? Solo estoy poniendo un ejemplo. Génesis 37, 6. Y le respondieron del 6, vamos a ver. Sí, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. O sea que José soñó un sueño, tuvo un sueño. He aquí que atábamos manojos en medio del campo y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaban al mío. Es lo que le dice José. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Verso 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso? ¿Cómo lo entendió el sueño el papá? ¿Acaso vendremos yo, o sea, que es el sol representa al papá, tu madre, la luna, y tus hermanos eran las estrellas, a postrarnos en tierra ante ti? Hermanos, y eso fue cierto, eso fue verdad, ¿entiendes? Entonces, en Apocalipsis, capítulo 12, está, hermanos, el contenido del pasaje nos dice casi similar a lo que hermanos dice Génesis 37. Vio Juan una señal en el cielo. ¿Cuál era la señal? Bueno, una mujer vestida del sol, aquí está el sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Bien. Ahora, ¿cómo puedo interpretar este pasaje? ¿Quién es la mujer? ¿Saben quién es la mujer? Es Israel. Israel. Las 12 tribus de Israel componen la nación de Israel. ¿Me entienden?
Pues bien, es la nación de Israel, hermanos. Aquí en el pasaje, al comparar escritura con escritura, yo llego a la conclusión que es la nación de Israel y esta nación dio a luz un hijo. Vean el versículo 2. Y estando encinta, clamaba con dolor de parto en angustia de su alumbramiento. Dio un hijo. ¿Quién es ese hijo, hermano? Es el Señor Jesucristo. ¿Ya? Y acuérdense que Satanás trató la manera, hermanos, de detener el nacimiento del Mesías. ¿Me entienden? Véanlo en Apocalipsis 12:3. También apareció otra señal en el cielo. Aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y los arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer, que es Israel, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. O sea, hermano, Herodes, acuérdense que Herodes fue utilizado por el diablo para tratar de matar al niño. ¿Me entienden? Entonces, esa mujer es la nación de Israel. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, ¿verdad? Para interpretar. Tenemos que considerar el elemento literario que hace reconocimiento del lenguaje figurado y simbólico. ¿Me entienden? Vea la profecía como su enfoque principal en el Mesías y el establecimiento de su reino. Vea la profecía como su enfoque principal en el Mesías y el establecimiento de su reino. Bien. 4. Busque la interpretación de Dios ya incluida. ¿Se acuerdan Apocalipsis 1:20? Veámoslo, por favor. Apocalipsis 1:20. Antes estaba diciendo el apóstol Juan de hermanos de estrellas, de candeleros, ¿verdad? Estaba Juan diciendo todo eso. Entonces tenemos que buscar ya la interpretación incluida. ¿Entiendes? 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea, tenemos que, hermano, buscar la interpretación de Dios ya incluida. Ya incluida. Muy bien. 5. Asegúrese de comparar los pasajes paralelos. Y eso fue lo que hicimos. Apocalipsis 12, 1 y 2 con Génesis 37, 9. Del 6 al 9, ¿verdad? Hermano, así estamos comparando pasajes paralelos. Asegurémonos de eso. ¿Ya? 6. Es muy imperativo que mantenga a Israel y a la iglesia separados. En otras palabras, hay un programa para Israel y hay un programa para la iglesia. Hermanos, tenemos que mantenerlos separados. No podemos aplicar cosas o promesas que Dios ha dado a Israel que no son para la iglesia. Hermano, el método bíblico correcto de interpretar la profecía. Este es la lección número 2, hermanos. Dios les bendiga.